Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Por acá nuevamente nos encontramos en un café con Dios y en esta ocasión me encuentro con un gran amigo que hacía mucho tiempo no me veía con él. Mi amigo Adrián. Adrián, ¿cómo Camilo? estás, hombre? Qué gusto tenerte por acá. Hermano, hacía días que no nos veíamos. Un buen rato. Un buen rato. Un buen rato, pero gracias a Dios se da este espacio en el que Ajá. podamos volver a reunirnos. Como decías Ajá. tú, los amigos son así, se encuentran, comparten, se pierden, pero ahí están. Mira que esos días que por cosas de Dios nos encontramos y conversando de la vida, empezamos a hablar y Adrián me contaba pues, de lo que te pasó, de lo que te sucedió durante pues, estos como 2, 3 años que no nos hablábamos. Y me sorprendió mucho. Yo dije, no, esto que Adrián me está contando tenemos que contárselo al mundo entero. Y a todas las personas que quieran escuchar, porque de verdad que es un mensaje de esperanza. Porque mira que yo estaba leyendo esta semana nomás, Adrián, el libro de Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, vamos a ser testigos. Yo soy testigo, yo me siento testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, aunque no ha sido un proceso fácil, pero veo la mano de Dios en tu vida, hermano. Bueno, contame Amén. pues, a ver, ¿quién es Adrián? Contame qué hace Adrián, a qué se dedica. Camilo, pues Adrián es un joven que ama al Señor. Adrián es un hombre que le sirve y le quiere servir más al Señor. Que no ha sido fácil el proceso como lo dice usted, pero ¿qué busca Adrián? Siempre hacer las cosas para la gloria y la honra del Señor. Amén. Así es. Por la misericordia de Él me permitió conocerle y de buscarle, porque todos tenemos esa misericordia de Dios cada mañana, al levantarnos y al finalizar el día podemos ver cómo Dios nos cuida. Entonces ha sido una gran bendición de que Dios haya rescatado mi vida, porque no nací conociendo al Señor. Yo al Señor lo conozco aproximadamente entre 8 a 9 años, pero por su misericordia estamos acá reunidos. Ajá. O sea, el de 8 o 9 años y Dios tenía un plan. Así es. Entonces te casaste, hiciste una familia, el Señor te permitió tener una familia. Y bueno, ¿y qué pasó, Adrián? Contame. Camilo, como lo dice usted, por la gracia del Señor pude tener una familia con muy poca, corta pues de trascendencia y todas esas cosas, pero felizmente casado. Ok. Porque como te contaba esta semana que nos vimos, Camilo, yo me casé el 28 de diciembre del 2019. Ok. Y perdí a mi esposa el 14 de febrero del 2023. De ese matrimonio me quedé con un niño de 6 meses. De 6 meses. Resulta que mi esposa empezó con una tos. Y siempre que fuimos al médico, los diagnósticos era que era un reflujo de barrido, gastro, yo no sé qué, pues que dicen los médicos, son nombres técnicos. Y siempre fue ese diagnóstico, pero esa tos iba en aumento, en aumento, en aumento. Y gracias a Dios pudo tener el bebé en muy buenas condiciones, bien. Le practicaron cesárea, pero le fue muy bien, la recuperación bien. Pero ella siguió en ese momento de esa tos, hasta que hubo el momento, el día en que me tocó llevarla por urgencias en una madrugada. Después del nacimiento de Calais, sí. Entonces fue muy tremendo porque en ese momento, el día antes, nosotros presentamos al niño en la iglesia. Wow. Y ella amaneció muy delicada de salud, tanto que ella me dijo de que no iba a poder ir. Se tomó una pastilla, una doble forte. Mejoró y me dijo, no, vamos, presentemos el niño. Fuimos a la iglesia, presentamos el niño. El día siguiente, en la madrugada, tipo 2 de la mañana más o menos, me tocó arrancar con ella para urgencia en ambulancia. O sea, Adrián, que seguir a Jesús no significa que todo nos va a salir bien. Exactamente. Y fue muy tremendo ese proceso porque, bueno, después de andar por 4 clínicas durante 15 días, ella le hicieron exámenes y no le encontraban absolutamente nada. Y yo iba a la clínica, estaba con ella y el médico me decía, si me preguntas cómo está tu esposa, está más arriba que abajo. Así, me lo dijo un médico. Un momento. ¿Qué? Uy, hermano, no te puedo creer. O sea, eso
O sea, eso pasó en el transcurso del domingo que presentaron el niño. Exactamente. En el transcurso de esa semana sucedió eso que me estás contando. En el transcurso de 2 semanas. Pero eso sí, Adrián, aunque nosotros buscamos a Dios, no significa que todo nos va a salir bien, pero sí tenemos un final, el cual Dios tiene un propósito. Exactamente, El cual Él Camilo. nos ha traído para cumplir en esta tierra. Amén. Sí, hermano. Bueno, hermano. Bueno, y entonces, hermano. Listo, en esa clínica decidieron pues de que había que hacerle un tratamiento que se llama ECMO, que es una manguera que le inyectan en el proceso de los pulmones y todas esas cosas. La trasladan para la clínica de Río Negro, La Sommer. Allá empezó una mejoría, pero esa mejoría duró 2 días. Al tercer día empezó otra vez a decaer en salud. Ajá. Luego de estar allá como al cuarto o quinto día ya fallece. 2 días antes le Tu había... esposa fallece. Fallece. Adriana fallece. Fallece. 2 días antes le habían hecho a ella una biopsia de pulmón para ver qué es lo que estaba pasando. Pero ese examen salía a los 5 días. Ella falleció antes de salir el resultado. Antes de salir el Sí. resultado. Después de haber fallecido me mandan el resultado, me llaman directamente y me dicen que sí puedo subir. Y efectivamente me entregan los exámenes con partículas malignas en los pulmones. Ok. Ese día, Camilo, yo estaba con un amigo, pastor, que me estaba acompañando. Y hermano, ¿sabe que yo sentía que se me iban a quebrar los pies? O sea, fue una descompensación de mi Claro. cuerpo, que a mí me temblaban las piernas y yo sentía que literal el hueso del pie se me iba a quebrar. O sea, como que cuando iba a dar el paso, yo no tenía la firmeza para Ese hacerlo. choque emocional, esa noticia, wow. Eso fue una cosa tremenda. Anteriormente al fallecimiento de ella en esa UCI, fallecieron 2 personas más. Ese día fallecieron 3 en esa UCI en el mismo día. Entonces fue muy tremendo, Camilo. Yo entro a la habitación donde estaba ella, le pido permiso al médico y me dice, espérate que la están terminando de limpiar, de organizar y ya la puedes ver. Yo ahí cuando entré, fue muy tremendo que yo no hacía mucho había visto a mi esposa por ahí 2 horas antes más o menos, después de que había fallecido, cómo el semblante de ella cambió. O sea, es literal cuando dice la palabra, como cuando sale el espíritu, cambia y queda uno ahí, se veía totalmente diferente. Sí. Yo recuerdo que entré con este amigo, le di un beso en la frente y yo dije las palabras de Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y empecé a cantar esa canción que dice que en la prueba alaba, si estás llorando alaba. De Dani Berrío. Bueno, eso me salía a mí wow, claro. del alma y así. Ese fue el proceso. Y bueno, fueron pasando los días, fue muy tremendo el uno, o sea, yo no sabía qué hacer. No, pues, claro. Yo hasta durante 4 meses yo esperé en el apartamento de que ella iba a entrar. Después del proceso del Sí, fallecimiento. ¿Cuánto tenía tu niño cuando tu esposa falleció? 6 meses. 6 meses. 6 Wow, meses. 6 meses. 6 Caleb, meses. 6 meses. Entonces yo seguía esperando que ella entrara por esa puerta. Yo pensaba que en cualquier momento iba a meter la llave a la chapa y iba a entrar. Claro. Hasta que un día, porque también después de Pero es que eso es normal, hermano, que tú vivas ese proceso de duelo, porque es que era la mujer que amabas. Claro, hermano. claro, y como le digo, o sea, fui felizmente casado, Claro, porque es que amén. uno puede decir, muchos dicen que no tuve una relación tan buena y bueno, y no sé qué regocijo encuentren ahí, pero yo decía, madre, fui felizmente casado. Bueno, pasa todo ese tiempo y me empiezan unos quebrantos de salud bravos también, de ese hipertiroidismo, y eso me afectó, me descompensó mucho el cuerpo, los ojos se me estaban saliendo, entonces cuando bajaba el párpado me estaba rayando el ojo. Dios mío. Era un agotamiento tremendo que yo un día dije, Señor, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿será que me voy a morir también? Y yo pensaba era en el niño. Uno ya dice, bueno, me voy con el Señor, Claro. pero uno pensaba en un niño. En ese entonces, cuando me pasó eso, tuve esos quebrantos de salud ya muy fuertes, tenía ya el 10 meses, ¿qué va a ser del niño sin papá y sin mamá? Y yo me enojé con el Señor. Me enojé y le hice el reclamo, porque yo le decía, Señor, yo quería conformar un hogar para traer hijos a este mundo que hicieran el bien, que te buscaran, que llevaran tu palabra y todas esas cosas. Y una persona que no te conoce, que no te sigue, que hace lo malo y todas esas cosas, y uno dice, ¿por qué No yo le sí pasa nada. y por qué yo no? Y no le pasa nada. Hasta que el Señor en esa oración me decía, bueno, te crees muy sabio, quieres cuestionar mis decisiones, ¿cómo lo hago?
Y es literal, esas palabras que le dijo a Job resonaban en mi mente de una. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmaba los cielos, cuando afirmaba la tierra esa? Yo inmediatamente dije, Señor, perdón Amén. por mi necedad. Adrián, pero yo te voy a decir una cosa, te admiro profundamente porque es que una cosa es lo que hacen muchas personas que leen la Biblia, van a la iglesia, van a un grupo, pero simplemente se quedan en la lectura, en el participar, en el leer, pero no en la parte vivencial, porque es que tú estás viviendo a primera mano que tú tuviste una pérdida importantísima de tu esposa, pero resulta que le pides perdón a Dios porque en los momentos de cuestionamiento tú pudiste ver que Dios es bueno, de que Dios es santo y de que Dios es justo. Pues yo te digo una cosa, te admiro profundamente pues por eso, mi hermano, porque una cosa es decir, pero otra cosa es vivirlo, y tú lo estás viviendo. Es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor, Camilo. Wow, amén, sí. Y si nosotros decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, nosotros debemos aprender a vivir como peregrinos, como lo dice Pedro en la primera carta que él escribe. Él lo dice, nosotros somos peregrinos. Y extranjeros. ¿Cierto? Y extranjeros en esta tierra. Entonces, nosotros vamos a ser perseguidos, nosotros vamos a sufrir pérdidas, pero que no se nos olvide de que Dios ha puesto un gozo en nosotros, una dependencia de Él. Amén. Wow. A mí los textos que me ayudaron a salir en este proceso fue más que todo el final de un versículo que él dice de que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Okay. Entonces Pablo dice, cuando soy débil soy fuerte. Entonces yo siempre, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil soy fuerte. Te lo voy a leer. Claro, dale. Está, sí, es importante eso de... Ese texto está en 2 Corintios 12:10 y él dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. No sé si de pronto usted recuerda o los que nos vayan a ver recuerdan el por qué Pablo decía esto. Pablo decía de que él tenía que gloriarse porque él viene diciendo de que él subió al tercer cielo, que si en cuerpo o en espíritu, él no sabe cómo, pero lo estuvo. Entonces él sentía como esas ganas de gloriarse, hey, estuve allá. Claro. Pero él dijo de que me fue enviado un aguijón, un mensajero de Satanás, para que él no creciera, hermano, en ese ego, de que hey, estuve allá, Dios me llevó allá, y lo tuve. Y le digo algo, Camilo, yo una de las cosas que yo le oro y le pido al Señor es que nunca deje que mi prepotencia, mi orgullo o que esas coronas que quiera poner en el hombre en uno, esa confianza de las cosas, no crezcan, sino que siempre esas coronas, todas esas cosas sean sometidas y llevadas a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Amén. Siempre, siempre, porque el hombre siempre tiende a llevarse la gloria, a querérsela llevar, a ser exaltado. Yo no quiero eso y que el Señor me guarde de hacer eso. No, claro, claro. O sea que tú pensaste que Dios era esto, que no era tan bueno, te enojaste con él, pero terminaste pensando lo que la escritura dice, es lo que estás diciendo. Digámoslo, Camilo, que no era tanto de que cuestionaba que Dios era bueno, sino como que no compartía la forma de actuar de él. O sea, no estoy de acuerdo con esta manera como lo hiciste, pero después dije, Dios es soberano, Dios hace como quiere, en el momento que quiere. Y después de un tiempo él le muestra a usted el porqué de las cosas. Claro, Uno en su momento no entiende, pero la presencia de Dios, que conoce lo porvenir, lo pasado, lo presente, lo futuro, hermano, uno debe entender de que él tiene el control de todo lo que va a pasar, de todo lo que está sucediendo. Wow. Entonces eso pasó durante todo ese tiempo. No era fácil, No, claro. pero una de las cosas, no sé cuántas personas lo vivan, pero a mi parecer yo a veces considero yo soy masoquista, porque en medio del dolor yo digo, Señor, usted sabe que a mí también me gusta el dolor. Okay. O sea, como que no, como que me ahogo en él. Es que hace parte de la vida. Exactamente. El dolor, entonces yo digo como que, como dicen por ahí, lo maluco también es bueno. Sí. Entonces, bueno, Señor, vamos para adelante. Wow, Adrián. Vamos. Porque es que me impresiona lo que me estás diciendo, es porque es que tenemos que tener una experiencia real con el poder del Espíritu Santo. Por eso yo leía ahorita en Hechos 1:8, donde dice que pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero es que el Espíritu Santo no solamente lo podemos ver
como aquella persona que toca, nos hace llorar, nos hace sentir tristes o nos hace sentir alegres, sino que en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, sean buenas o malas, tenemos el poder para salir, tenemos el poder para sanar, porque yo te digo una cosa, eso que tú viviste no pudo haber sido alguien sino el poder sobrenatural de Dios que te haya sanado. Amén. Imagínate, Camilo, que anterior al fallecimiento de mi esposa, del proceso que viví con ella, yo siempre he anhelado de buscar al Señor y siempre he anhelado crecer, avanzar, lento pero seguro, como se dice. ¿Qué pasa? Yo le oro al Señor y estoy con mi esposa en la sala de nuestro apartamento orando y yo le digo, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, y yo sé lo que esto implica, la oración que estoy haciendo, porque pueden suceder cosas fatales, y hermano, sucede esta fatalidad. La perdí a mi esposa, porque ella fallece en febrero, y esa oración yo la hice más o menos finalizando diciembre, iniciando enero, y fallece. Donde todo estaba bien en la casa, donde ustedes estaban bien, donde ustedes iban a la iglesia, donde ustedes estaban con el niño, hermano. Bueno, ¿y Caleb qué? Bueno, Caleb, hermano, nace muy bien de salud. Caleb duró más de un año, donde Caleb no le dio una fiebre, donde Caleb no vomitó. O sea, Caleb tuvo un proceso de un año más o menos de que Caleb no se enfermó para nada. Okay. Siempre gozó en ese tiempo de una salud. Sí le han dado gripe, esas cosas, pero durante todo ese tiempo no le dio ni gripas. Entonces vengo con Caleb en las enfermedades y un día amanezco yo muy mal de salud, depresivo. Claro. Depresivo, ansioso. Caleb se despertó y yo no sé por qué me levanté yo con rabia con él. Ajá. Y le hablé maluco. Y él me miró como... Ese día venía mi mamá a ayudarme porque yo estaba muy mal de salud. Entonces yo dije, ¿para qué le dije a mi mamá que viniera? Y estaba como en esa arrogancia toda maluca. Caleb me vio en el piso tirado llorando porque yo me acosté a llorar en el piso. Caleb se levanta en su cuna y levanta las manos. Y empieza a balbucear. Yo no sé, yo simplemente dije, hijo, eso es lo que necesita tu papá. Humillarse delante del Señor. Y yo dije, Señor, yo nunca he sufrido de ansiedades, ni depresiones, ni nada de esas cosas. Y no le voy a dar cabida a eso acá. Ese fue uno de los días más felices que yo compartí con mi niño. Wow. Ese fue uno de los días. Siempre es ir a Jesús. Siempre. Siempre es ir a su presencia. Siempre. En medio de las dificultades, en medio de la necesidad, en medio del cuestionamiento, de las preguntas. Siempre ir a Jesús. Amén. Amén. Me pasó eso durante 3 días más. Entonces resulta que por la misma hora me estaba agarrando como esa depresión de que no quería hablar con nadie, como maluco. Pero entonces ya yo sabía, yo bueno, a la oración, a la intimidad con el Señor. Entonces yo le preguntaba al Señor, yo bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto sabiendo de que, bueno, la pérdida, sí, no basta con eso? Claro, claro. Pero el Señor me habló y me va diciendo, te experimentaré en quebrantos. Entonces yo, bueno, sí, te experimentaré en quebrantos. Yo después me fui a investigar qué quiere decir eso. Te experimentaré en quebrantos. Yo, bueno, o sea, te haré pasar por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque vas a ser consolado para consolar. Ay, wow. Ay, hermano. Qué momento tan hermoso este, lo que me estás contando. Es que cuando Dios nos hace pasar por circunstancias, es diferente a las circunstancias que se pasan así, digámoslo, en el mundo, porque la gente que pasan porque sí, porque es que Dios cuando hace que uno pase dificultades, las pruebas que Dios pone, la palabra prueba lo dice, es como un examen que Dios nos pone para ver cómo reaccionamos, para ser promovidos, para poder ver su gloria, para poder ver su amor cada vez más manifestado en nuestras vidas. Pero oiga, hermano, tremendo eso. O sea que te hizo experimentar quebranto, la prueba, ibas a recibir consuelo para consolar a otros. Es que yo creo que con esto que estamos conversando, todos los que lo van a ver, todos los que lo van a escuchar, van a ser consolados. Camilo, y pienso yo que a raíz de todas estas cosas, de lo que le pasa a uno, siempre van a haber personas que han sufrido más. Ajá. Entonces, digámoslo, yo tuve una pérdida, otros han tenido más, pero ¿qué busca uno, Camilo, contar estos testimonios? Darle la gloria al Señor, que Él es el que nos levanta y que pueden haber muchas personas que estén pasando por lo mismo, por dificultades. Todo
aplica para lo mismo. Ajá. O sea, si nosotros le entregamos el control de nuestras vidas a Dios, si sabemos en el Dios que nosotros confiamos, Amén. el Dios que nosotros tenemos y cuál es nuestra morada final, Amén. porque nosotros aquí estamos de paso. Por Así ejemplo, es. yo pensaba cuando mi esposa falleció, ella se fue, yo no me voy a quedar, voy Ajá. para adelante. Entonces yo seguí con dolor, con eso No, ahí, pues, claro. con ese aguijón, pero yo no me quedo. Yo me agarro de la mano del Señor y Señor, no me suelte, no permitas que yo me quede, no permitas de que yo te desobedezca, que me enoje contigo. No. Recuerdo que una vez tuvimos un retiro de la iglesia del Ajá. frente de discipulado. Fuimos a la finca donde yo me casé. Y yo le oraba, bueno, Señor, no voy allá de que yo me casé. Yo no quiero pensar ni recordar cosas. Yo voy a encontrarme contigo. Yo quiero tener un tiempo contigo de intimidad. Y este tiempo va a ser para usted, no para recuerdos. No permitas que eso pase. Okay. Yo llegué y estábamos en un tiempo de ministración cuando empiezan como a venir recuerdos. Y yo le dije, Señor, yo no vine a eso. Yo vine fue a alabarte a ti, a buscarte a ti. Claro. Y en esas pone Satanás un pensamiento, como si hablara al oído, estás muy firme, sí, y donde muera Cal en este momento, que vas a seguir en las mismas, así de firme. Claro. Y yo en ese momento, mi oración mental ahí en esa palabra, porque o sea, yo sentí, No, claro. madre, donde Caleb muera, pero yo qué dije, y yo, si el Señor me ha sostenido, me ha ayudado en todo este proceso, aún si mi hijo llegara a fallecer, yo sé que Él me va a seguir Ayudando, guiando, claro. ayudando, Amén, me va a amén. levantar, porque ese mismo poder que resucitó Jesús, Amén. ese mismo poder nos resucita, nos levanta de lo Amén, que sea, amén. Camilo. O sea Simplemente que ha sido tener fe. consolado de una manera Sí, tremenda. sí, Ese retiro fue algo muy trascendental porque lo viviste. Sí, Wow. entonces es necesario que nosotros vivamos diferentes quebrantos. Ujú. ¿Para qué? Para ser formados. O sea, es necesario que nosotros andemos por el valle. Claro. Es necesario que nosotros estemos en el desierto. Ajá. Para que nosotros seamos probados. Ajá. Para que nosotros seamos esas vasijas de barro en manos del alfarero. Claro. Y yo me veía en estos días un video de eso, de un alfarero. Y él cogía y hacía una pieza. Así con Le la quedaba bien arcilla, bonita, tan. Y sabe que después la cogía, y la desbarataba. la apretaba, y hacía uno más Wow. grande, más bonito, volvía, lo desbarataba, hacía uno más grande. Entonces eso somos nosotros en manos En del las manos alfarero, del Señor. de que Él nos coge y nos pule Amén. como Él quiere. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, Camilo, entregarnos y morir a nosotros para que Cristo viva. Amén. Pablo lo dice en Gálatas 2:20, con Ajá. Cristo estoy juntamente crucificado. Ajá, amén. No vivo Amén, yo, ajá. mas vive Cristo en mí. Así es. Pero eso te llevó porque hubo un momento que empezaste a recibir consolación. Sí. ¿A partir de qué momento empezaste a vivir consolación? ¿Qué te habló Dios? ¿Usó personas? ¿Te puso personas en el camino? ¿Qué pasó? Bueno, gracias a Dios sí me rodearon muchas personas, amigos, familia, pero ¿sabes qué? Me acuerdo de algo, Camilo, y es que en medio de todo eso, a veces hay personas tan insensibles, Claro. como es que, quién sabe qué pecado cometiste, quién sabe tal cosa, y uno es como que, gracias a Dios de que yo no me he dejado como afectar mucho del qué dirá de la gente. Ok. Dios me ha ayudado con eso. Pero sí hubo una vez una persona que hizo como ese comentario así, y yo, ¿y cómo pueden decir esas cosas, hermano, Claro, en un que tiempo? no. Bueno, si lo piénselo, pero no diga, es que nosotros no debemos de ser piedra de tropiezo para los demás. No. En el mismo Gálatas, en el capítulo 5, Pablo dice de que no nos comamos los unos a los otros, Así que nos edifiquemos, que nos Así ayudemos es. como cuerpo de Cristo, no Amén. que no nos dañemos. Claro. Entonces uno debe de considerar cómo está la otra persona antes de yo hablar, para no ser imprudente. Yo no puedo venir a decirte lo que salga de mi corazón así tirado a ti, porque yo no sé cómo amaneciste vos hoy, ¿O qué estoy viviendo? o que estás viviendo, Claro. y eso te puede afectar. Entonces yo tengo que considerar, ¿cómo estará Camilo? Yo no puedo lanzarle esto. Hay momentos de que el Señor te da ese discernimiento de saber cómo está el otro. Puedo recochar y decirle esto, Claro, o no claro. puedo.
Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sabios y prudentes y escuchar la voz de Dios también y considerar a los hermanos de no irlos a dañar. A veces una charla en el momento inoportuno puede dañar. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que saber que hablamos con los demás. Exactamente. Lo dice el libro de Colosenses. El libro de Colosenses habla de eso, de que nosotros tenemos que saber cómo nos dirigimos a cada persona. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo te consoló el Señor? Bueno, entonces pone personas. La verdad vi el amor del Señor a través de esa, pero sobre todo el número uno, mi hijo. Ajá. Yo siempre, o sea, él me cogía y me abrazaba, papá, papá. Y era ese amor que literal cuando él me abrazaba yo sentía esos abrazos del Señor. Wow, claro. Aquí estoy contigo y no te dejo solo. Y el Señor siempre en una pérdida te deja alguien que esté alrededor suyo. Ah, claro. Mire cuando María, la mamá de Jesús, lo perdió, ¿qué le dijo Jesús a Juan? Claro. Hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Amén. ¿Cierto? Siempre hay una persona ahí como que acompaña en ese proceso. Gracias a Dios me ha rodeado de muy buenos amigos y me han ayudado y se han mantenido, me visitaban, vamos, te acompaño, esto, lo otro, ¿cómo estás? Siempre el cuidado, al pendiente y así, porque bueno, gracias a Dios tengo una familia hermosa, pero no vive acá, pues, o sea, hablo de sangre, casa, aquí cerquita como para estar pendiente diario, pero me ha rodeado de muy buenos amigos y más sobre todo eso, el mismo Señor me ha consolado a través de palabra, a través de bendiciones, de muchas cosas, porque siempre he visto el cuidado del Señor. Vos me contaste que una vez una señora te llamó, cuando hablábamos esta semana me contaste que una señora te llamó y Dios te dio una palabra como de consuelo, de esperanza. Estuve en un ayuno y desde que yo entré a ese ayuno de 9 a 12 de la mañana, yo lloré esas 3 horas. Wow. Porque el Señor me dijo por qué se la había llevado, para qué se la había llevado. Entonces era muy tremendo porque yo era llore y llore y los hermanos pasaban y me miraban y a mí me daba como pena. ¿Qué dirá la gente? O sea, yo pensaba, ¿qué dirán? Este estás pero llevado en pecado, qué sé yo. Hasta un punto en el que yo llegué y recosté mi cabeza así. A mí no miento y el Señor sabe que no. Yo le hacía el zapato así porque yo tenía un charco de lágrimas en el piso. Wow. Amén. Porque el Señor era, me la llevé por esto, me la llevé por aquello. Ella tenía un tiempo, ella esto, vos estabas muy quieto, esto. Hasta yo le dije al Señor, Señor, o sea que fue por culpa mía. Y el Señor me dijo, no me malinterpretes. Amén. No, todos tienen una hora, Sí, todos claro. tienen un día. Ese era mi propósito. Por más que hagamos planes de a futuro, es mejor nosotros depositarnos en las manos del Señor y aceptar su voluntad sobre nuestras vidas, porque yo me imagino que ustedes dos tenían muchos planes y muchas cosas, pero bueno, entonces el Señor en ese ayuno te quebrantó, pero también en el momento que te quebrantaste, Él estaba sanando tu corazón. Claro, y yo sané, yo descansé y yo me sentí contento. Wow. Y yo, qué tan tremendo. Y el Señor me dice también ahí en ese momento, te voy a dar, recuerdo esta película que se llama Mientras esté contigo. Ajá. Esa película me tocó mucho, bastante. Bueno, fue un tiempo muy bonito con el Señor donde, bueno, me dijo el porqué y yo entendí el porqué. Luego de un tiempo me manda un audio a una hermana de la iglesia. Ajá. Y me dice, eso me impactó. Hermano, el Señor puso esto en mi corazón. Entra en la intimidad con Dios y discierne si es del Señor o es mi humanidad, qué sé yo no quiero ser imprudente con esto. Claro. Pero el Señor me muestra que ha tenido unos talentos, que así, de esta manera. Todo concordaba con lo que el Señor me había dicho. Señor, gracias. Una confirmación. O sea, los planes de Dios son milimétricos, o sea, son perfectos. Son perfectos. Wow, hermano. Bueno, empiezo yo a descansar, cumplí un año de fallecida. Me escribió un amigo, ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias a Dios. ¿Has estado bien? Y yo, sí. Yo le dije, nos vamos a ver para que almorcemos y celebremos. Y me dice, ¿celebrar qué? Y yo, la muerte de Adriana. ¿Eso le dijiste tú a tu amigo? Sí. ¿Por qué? Y yo, hermano, es que ella se graduó con honores. Ay, amén. O sea, cómo el Espíritu Santo cambió tu mentalidad, pero de la manera, pues que es que tú lo viste en primera persona. Dolor, cuestionamiento, quebrantamiento, y ahora entiendes que tu esposa, Adriana, se graduó, alcanzó la vida eterna. Alcanzó la vida eterna. Amén. Corrió la buena carrera. Ay, hermano. Entonces él me decía, es que amén. Y sí, fuimos, almorzamos, muy bacano, porque es eso. Nosotros, ¿cuál debe de ser nuestro enfoque? Es llegar allá. Amén.
¿cierto? No en esto, nosotros no podemos pensar en un carro, un apartamento, en la vanidad de vanidades que hay en esta Así tierra. es, hermano. El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Entonces es eso, Camilo. Yo a través de la pérdida de mi esposa, y se lo he dicho a muchos amigos y los que nos vean, mano, valoren la familia, lo que Dios nos ha dado, pero sobre todo que siempre velen por tener una relación con el Señor, porque es que mi esposa falleció de 33 años. O sea, hoy estamos hablando usted y yo en este momento, ahorita a las 3, 4 de la tarde nosotros no sabemos si vamos a estar acá. Claro. Entonces, primeramente que todo estar en paz con Dios. Y el Señor dice, procura estar en paz con todos. Amén. Porque no sabemos en qué momento nos va a llegar a nosotros. No que porque tengamos 15, 16, 17 años que no nos va a llegar en cualquier momento. Entonces es eso, es valorar las riquezas de Cristo. Amén. Que lo dice Pablo, las riquezas de su gloria. Las riquezas de Cristo Jesús. No, me tenés impresionado. De su gracia. Amén, amén. No, es que cuando hablamos esta semana, quiero volver a ese punto donde dije, no, venga, que esto lo tenemos que grabar, lo tenemos que compartir con la gente. Es que cuando me contaste el testimonio, te digo, sentí la presencia de Dios, pero la sentí de una manera que me dio paz. Porque todos tenemos pérdidas, pero lo que tú viviste es algo muy, muy del poder sobrenatural de Dios. Y yo quiero, Adrián, ya para concluir, que tú oraras por aquellas personas que quizás en ese momento están pasando momentos difíciles, han tenido una pérdida, lo que sea, porque, ¿sabes por qué? Porque tú tienes en el Señor esa vivencia y el poder del Espíritu Santo para hacerlo, porque el Señor te dijo, ahora recibes consuelo, pero vas a consolar, vas a dar consuelo. Entonces, a través de lo que tú viviste, yo quiero que te dirijas a los amigos, amigas que se conectan ahí, que van a ver más adelante esto que viviste, y que ores por ellos. Bueno, lo pido, mi hermano. Yo le quiero decir a esas personitas que estén atravesando por diversas dificultades, que no desconfíen de Dios, que siempre se mantengan ahí firmes, que no se suelten, y que tanto lo uno como lo otro lo hizo Dios con el fin de que el hombre no halle nada después de él. Que siempre tengan esa confianza, esa certeza, Camilo, de que el Señor obra para bien. Y que es entender, porque yo le dije al Señor una vez, cuando Él dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Yo decía, amén, ¿para qué me sirve a mí esto? Pero yo puedo ver quién era Adrián cuando llegó al Señor, cuando se novió con Adriana, cuando quedó viudo, y quién es Adrián después de que ella falleció, ¿cierto? Con errores. Claro. Con fallas, porque somos humanos. Pero no eres el mismo. Pero no soy el mismo. Y siempre el anhelo de mi corazón, como lo decía el salmista, examina mi oído y mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Amén. Porque lo que realmente busco y que deberíamos de buscar siempre es la pureza de corazón. Que seamos como David, de que diga de que aún con los errores que cometió, era un hombre conforme al corazón de Dios. Que nosotros podamos ser hallados con un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Y es entender que después de eso vienen las bendiciones, porque he vivido mucho la gracia del Señor, muchas bendiciones. Amén. Después de todas esas cosas. Y si le contara a todo, hermano, aquí nos quedaríamos. No, uno no puede enumerar las maravillas del Señor. Es como dice el Salmo 40, cosas. Que es que si nos ponemos a contar o a enumerarlas, no hay tiempo para hacerlo. Exactamente. Entonces, qué bueno esto que me estás contando, porque no solamente lo compartes conmigo, sino que decidiste hoy venir aquí a compartirlo con todos nosotros, con los que lo van a ver. Y de verdad, mi amado hermano, que te admiro, te respeto, de verdad que sí, porque veo el amor de Dios en tu vida, mi hermano, de verdad que sí. Bueno, Camilo, muchas gracias por este momento, poder compartir. Quiero dejarles claro. esta cita que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. O sea, siempre humillémonos, tengamos un corazón humillado. Hago un paréntesis ahí, te cuento. ¿Te acuerdas que en estos días te contaba de que me humillé delante del Señor? Pero que me costaba. Bueno, uno a veces le cuesta humillarse delante del Señor, pero es necesario humillarnos para poder de que el poder de Dios se perfeccione en nosotros, porque cuando somos débiles, somos fuertes. Pero si el orgullo que nosotros tenemos en nuestro corazón a veces, de humillarnos, porque nos cuesta. Usted tiene
la palabra por humillación es Sí. vergüenza Ajá. y todas esas cosas, pero no es necesario que nosotros nos humillemos para que ese poder de Cristo se perfeccione en nosotros. Amén. Para que nosotros menguemos, para que Él crezca. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar. Amén, dale, dale. Amigo, muchas gracias por este tiempo. Ay, ay, Qué bendición, bueno, de no, verdad. de verdad, hermanito, que esto es un momento muy, muy edificante para mí, ¿verdad que sí? Padre amado, muchísimas Amén. gracias, Gracias, te queremos Dios. dar, Señor, Gracias, por Dios. este Gracias. tiempo, Señor, que nos Gracias. permite vivir. Gracias por Te doy este gracias, Señor, por la vida de Camilo, Señor. Amén. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos regala, porque es edificante, Señor, cuando hablamos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que me has permitido vivir, Señor. Porque, Rey Celestial, que nosotros podamos aprender a gozarnos en nuestras debilidades siempre, Señor, y que nos hallemos gozosos, Señor, cuando pasemos, Amén. cuando andemos por diversas pruebas, Cristo Señor, Jesús. sabiendo de que esto produce paciencia, Amén. Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, yo bendigo la vida de las personas que nos están viendo, Señor, que quizá puedan, Señor, estar pasando por un tiempo, Señor, en un desierto, Señor, donde no ven salida, Señor, pero que puedan confiar en ti, Señor. Porque pronto vendrá ese amanecer, Señor. Amén. Porque, Señor, tú vas al cuidado de ellos, les proteges, les Amén. guardas, Señor. Gracias, Y gracias. que ellos no duden, Señor, de que tienen un Dios grande, un Dios Amén. poderoso, un Dios que le pertenece todo, ese Dios que se sienta sobre el círculo de la tierra, que los cielos son cortinas para Él. El Amén. que es el Dios que creó todas las galaxias, Señor, y las Amén. coge en las palmas de su Amén. mano, Señor. Gracias, Amén. gracias, Gracias, Señor. gracias. Y que les puedas dar esa paz y esa confianza, Señor, para que ellos recuerden que la esperanza está en ti. La esperanza, Señor, no está en un ser humano, en un médico, Señor. La esperanza no está en lo material, Señor, Amén. sino solamente en ti, Señor. Amén. Primero que busquen el reino y su justicia y lo demás será añadido, En el Señor. nombre de Jesús. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria y honra de tu Amén. reino, Señor. Que nuestras vidas, Señor, nuestras relaciones, todo, Señor, sea para glorificarte, Señor. Que siempre Amén. sea el anhelo de ellos y de nosotros en nuestro corazón, Señor. Que vivamos para Amén. darte gloria, Señor. Toda la Amén. gloria, Señor. Te bendecimos y gracias por este espacio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.